Y si el mayor abandono que has sentido no fue cuando alguien se fue, sino cuando tú dejaste de acompañarte, y si ese silencio que tanto temes no es vacío, sino el umbral de una transformación profunda, y si lo que hoy duele, mañana podría ser la raíz de tu fortaleza. Este no es un video más. Es una conversación contigo mismo, un recorrido íntimo, directo y sin adornos, por los paisajes más olvidados de tu alma, esos que solo aparecen cuando nadie mira, cuando el ruido desaparece, cuando te quedas contigo. Aquí no hablaremos de cómo evitar la soledad. Hablaremos de cómo honrarla, de cómo dejar de verla como castigo y empezar a verla como maestra, como espejo, como forja, porque hay un momento, tú lo sabes, en que todo cambia, no porque el mundo lo note, sino porque tú decides dejar de esperar salvadores, porque entiendes que no hay aplausos cuando tomas las decisiones más valientes, porque reconoces que no hay mayor poder que mirar hacia adentro y quedarte. Si alguna vez sentiste que estabas solo, que no eras suficiente, que el silencio te pesaba más que cualquier ruido, este mensaje es para ti, pero no para consolarte, sino para recordarte que ya tienes lo que buscas. Solo necesitas dejar de huir y comenzar a caminar contigo. Aquí empieza ese camino. El instante en que entiendes que nadie vendrá a salvarte, hay un instante, casi siempre silencioso, en el que la vida deja de disimular. No llega con dramatismo ni con un anuncio previo. Simplemente aparece. Es ese momento en el que miras alrededor y descubres que, aunque estés acompañado, aunque el mundo siga girando con su ruido perpetuo, tú te sientes peligrosamente solo. No es la soledad física. Esa es fácil de entender. Es una soledad más profunda, más íntima. Una especie de distancia emocional que no se mide en metros, sino en certezas. Una certeza que duele, nadie vendrá a salvarte. Y no porque no te quieran, no porque no les importes, sino porque hay batallas que nacieron para ser peleadas desde dentro. Es curioso cómo funciona este vacío. No llega siempre en momentos de crisis, a veces aparece en medio de una conversación trivial, o mientras caminas por una calle llena de gente, o cuando te sientas en la mesa rodeado de rostros familiares. Es una sensación que se instala sin pedir permiso, como un despertar lúcido en la mitad de una rutina adormecida. Miras el teléfono y no suena. Levantas la vista y las voces parecen lejanas, ajenas, como si vinieran de un mundo al que ya no perteneces del todo. Y aunque nada haya cambiado afuera, sientes profundamente que algo cambió dentro de ti. Ese sentimiento no siempre se reconoce de inmediato. Al principio lo confundes con cansancio, con estrés, con una mala racha. Te dices que es normal, que se pasará, pero no se pasa. Se queda, te observa, te exige honestidad. Es una presencia que no grita, pero pesa, no empuja, pero incomoda, no destruye, pero revela, porque, aunque duela aceptarlo, ese vacío que aparece cuando nadie está realmente contigo, ni siquiera aquellos que dices que te conocen, es la antesala de una revelación mayor. Empiezas a verte tal como eres, sin distracciones, sin máscaras, sin los apoyos emocionales que tantas veces creíste indispensables. Muchos describen este momento como abandono. Y sí, se parece, pero no es exactamente abandono. Es un tipo de abandono distinto. Un abandono silencioso en el que no hay traiciones ni despedidas dramáticas. Es simplemente la comprensión profunda de que cada uno carga su propio destino y que hay partes del camino que nadie puede recorrer por ti. Es el reconocimiento de que las personas pueden acompañarte, pero no sostenerte, pueden escucharte,
pero no reemplazar tu voz interior. Pueden quererte, pero no pueden ser tú. Y cuando esa verdad aparece, es imposible ignorarla. Tratar de huir de esta revelación solo la hace más pesada. Hay quienes buscan refugio inmediato en el ruido, aferrándose a compañías superficiales, conversaciones vacías, distracciones constantes. Corren hacia cualquier cosa que pueda rescatarles de la incomodidad de sentirse solos, aun cuando estén rodeados. Pero la soledad que viene de dentro no se resuelve afuera. No desaparece con ruido, ni con risas prestadas, ni con planes improvisados. Se queda esperando que la mires de frente. Ese instante, ese en el que entiendes que nadie vendrá a rescatarte, puede sentirse como una caída, pero en realidad es un despertar. Es la puerta que se abre hacia una etapa más madura, más consciente, más auténtica de tu vida. No es el final de tu fuerza, es el comienzo. Porque solo cuando comprendes que no hay manos externas capaces de levantarte en ciertos momentos, empiezas a descubrir las tuyas, el abandono silencioso, ese que no proviene de otros, sino de las expectativas que tú mismo construiste. Tiene una función que no solemos entender al principio. Te despoja de ilusiones cómodas. Demuele la fantasía de que la seguridad emocional depende de la presencia de otros. Te obliga a mirar hacia un lugar al que casi nunca diriges tu atención hacia adentro. Y aunque resulte duro, no es un castigo, es una invitación a madurar, a asumir responsabilidad, a comprender que la vida, para ser tuya, debe construirse desde la raíz, y esa raíz eres tú, no tus relaciones, no tus oportunidades, no tus circunstancias, tú, tus decisiones, tu voluntad, tu claridad, tu capacidad de sostenerte aun cuando nadie te sostiene. Esa comprensión crea una especie de revolución interna, una revolución silenciosa, pero firme, una revolución que transforma el miedo en lucidez. Imagínalo así: la vida te lleva a ese instante no para quebrarte, sino para devolverte el control. Mientras creas que depende de otros salvarte, nunca podrás ser dueño de tu destino. Siempre estarás esperando, siempre estarás incompleto, siempre sentirás que algo falta. Pero cuando entiendes que nadie más tiene la obligación ni la capacidad de rescatarte, algo cambia. El dolor se vuelve dirección, la soledad se vuelve espejo, y tú empiezas a verte como el único protagonista de tu historia. En ese momento aparecen preguntas que no habías querido formular. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué espero que otros llenen vacíos que yo mismo he evitado enfrentar? ¿Qué parte de mi dolor nace del exterior y mi vida? ¿Cuál nace de mi falta de coraje interno? Estas preguntas no buscan castigarte, buscan despertarte. Y cuando te atreves a responderlas con sinceridad, el peso del abandono se transforma en claridad, porque no estás destruido, no estás perdido, no estás roto, estás siendo revelado. La soledad emocional, ese vacío que sentiste como una amenaza, no vino a hundirte, vino a mostrarte lo que siempre estuvo ahí y nunca quisiste ver. Te muestra tu fuerza sin adornos, tu fragilidad sin excusas, tu necesidad de ti mismo, sin intermediarios. Te muestra lo que debes fortalecer y lo que debes abandonar. Te muestra quién eres y quién aún puedes llegar a ser. Mucha gente pasa por este instante, pero no todos lo reconocen. Algunos lo niegan, otros lo tapan con más ruido, pero los que deciden quedarse en ese silencio incómodo, los que lo aceptan, los que lo enfrentan sin huir, encuentran algo que los demás jamás descubrirán: el origen de su verdadera independencia interior. Porque solo quien comprende que nadie vendrá a salvarlo,
Aprende finalmente a salvarse a sí mismo. Y cuando lo haces, cuando logras atravesar ese vacío sin buscar apoyos falsos, cuando te mantienes firme aún en la bruma emocional, descubres una verdad que cambia la forma en que vives. No necesitas que nadie te rescate para seguir adelante. Puedes caminar solo, puedes sostenerte solo, puedes levantarte solo. Y no porque rechaces a los demás, sino porque ya no te abandonas a ti mismo. Ese momento, el mismo que al principio parecía oscuro y devastador, acaba revelando algo que solo quienes atraviesan la soledad con valentía pueden comprender: que la fuerza más profunda nace en silencio, que el carácter se forja cuando nadie mira, que la vida empieza de verdad cuando dejas de esperar que otros vivan por ti. Ese instante no te destruye, te revela, y lo que revela, si te atreves a aceptarlo, puede convertirse en el cimiento más sólido de tu transformación. Lo que el silencio empieza a mostrarte. Hay un momento inevitable que llega después de entender que nadie vendrá a salvarte. Un momento que no es menos desafiante, pero sí más íntimo. Ocurre cuando, tras aceptar esa verdad dura y lúcida, se apaga el ruido externo y, poco a poco, también el interno. Entonces todo lo que has evitado empieza a surgir con una nitidez inquietante. Ya no hay pantallas que distraigan, ni conversaciones que ocupen tu mente, ni manos que disimulen tus heridas. Solo queda eso que has venido arrastrando durante años y que, hasta ahora, habías logrado mantener escondido. El silencio no es simplemente la ausencia de sonidos, es la presencia de todo aquello que callaste. Es el espacio donde tus pensamientos, tus emociones y tus recuerdos no tienen a dónde ir, salvo hacia ti. Y tú, sin escapatoria, empiezas a verlos uno por uno. Al principio, es incómodo, muy incómodo, porque no estás acostumbrado a quedarte contigo sin un plan, sin una obligación, sin una excusa. Has vivido tanto tiempo enfocado hacia afuera, resolviendo lo que otros pedían, respondiendo lo que el mundo exigía, que olvidaste lo más esencial: escucharte. Y cuando lo haces, lo primero que aparece no siempre es bonito. Emergen las dudas que escondiste debajo del entusiasmo. Aparecen las heridas que jamás cerraron del todo. Se hacen visibles las decisiones que tomaste por miedo, las promesas que te hiciste y no cumpliste, las versiones de ti mismo que traicionaste por encajar. El silencio empieza a mostrarte todo eso, no para castigarte, sino para devolverte la responsabilidad de sanarlo. Porque mientras sigas huyendo de tu propio reflejo, vivirás a medias, confundido, atrapado entre lo que fuiste y lo que temes enfrentar. Puede que recuerdes palabras duras que alguien dijo y tú fingiste olvidar, o momentos en los que debiste hablar y no lo hiciste. Tal vez revivas relaciones en las que te perdiste, elecciones que ahora no comprendes, vacíos que trataste de llenar con presencias equivocadas. El silencio, sin piedad pero con sabiduría, los pone frente a ti. No hay juicios en esa exposición, solo claridad. Te enseña, con crudeza, que todo lo no resuelto sigue ahí, esperando tu atención, y que no basta con seguir adelante como si nada. Lo no enfrentado siempre vuelve, pero hay algo más profundo aún. En ese espacio sin distracciones, también empiezas a notar patrones. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te irrita? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué te da miedo? Empiezas a ver con detalle tus mecanismos de defensa, tus apegos emocionales, tus inseguridades disfrazadas de fortaleza. Y ahí, en ese terreno crudo, comienza el verdadero trabajo. Porque cuando te ves con honestidad,
cuando te atreves a nombrar lo que duele sin buscar culpables, se abre un camino distinto, un camino que no todos están dispuestos a recorrer, pero que transforma a quienes lo hacen. No todos llegan a este punto. Muchos, cuando el silencio se vuelve incómodo, corren, encienden la televisión, abren una red social, llaman a alguien, se inventan ocupaciones, cualquier cosa con tal de no escuchar lo que el alma grita en la calma. Pero tú estás aquí porque decidiste quedarte, porque, aunque no sea fácil, has entendido que el primer paso para cambiar de vida no está afuera, sino dentro. No se trata de correr hacia lo nuevo, sino de dejar de huir de lo viejo. Y eso empieza por mirarte sin filtros, mirarte sin adornos, sin defensas, sin justificaciones, con todas tus contradicciones, con todas tus caídas, con todo tu pasado, no para castigarte ni para que te juzgues, sino para que te reconcilies contigo. El silencio, cuando lo aceptas como aliado, te da esa oportunidad, la de reconocer que, más allá del dolor, sigue habiendo posibilidad de reconstruirte, de redibujar tus límites, de recuperar tu centro. Verás que muchas de tus heridas no son eternas, solo han estado ignoradas, que muchas de tus inseguridades no son reales, solo fueron alimentadas por el miedo, que muchos de tus pensamientos negativos no son verdades, solo voces antiguas que nadie desafió. En el silencio puedes ver todo eso. Y con tiempo, puedes transformarlo, pero no sin antes pasar por la incomodidad de reconocerlo. La práctica estoica no rechaza este proceso, lo abraza. Epicteto enseñaba que debemos entrenarnos para mirar la verdad sin adornos, que solo enfrentando lo que nos asusta somos verdaderamente libres. Y tú, al permanecer en este silencio, al mirar dentro, en lugar de escapar, ya estás entrenando tu alma, ya estás comenzando a soltar las cadenas invisibles que el ruido del mundo disfraza de normalidad. Así que no apresures este momento. No lo llenes de actividades para que pase más rápido. Quédate un poco más. Escucha lo que surge. Pregúntate lo que no te has atrevido a preguntar. Mira de frente eso que te incomoda, porque cuanto más lo observes, menos poder tendrás sobre ti, y llegará el día en que lo que hoy te cuesta mirar se convierta en tu mayor fortaleza, porque lo que se ilumina ya no puede controlarte desde la sombra. Lo que el silencio te muestra, aunque parezca duro, es en realidad un acto de profunda compasión, porque no hay transformación sin verdad, y no hay verdad sin silencio. Este momento, aunque solitario, es sagrado, y si tienes el coraje de atravesarlo, te estarás preparando para vivir con un tipo de paz que no depende de nadie más. La soledad como espejo crudo. Hay una verdad que muchas veces preferimos no nombrar. La soledad no es una amenaza, es un espejo, no uno de esos que devuelven una imagen decorada, filtrada o amable. No, es un espejo crudo, directo, que no suaviza lo que muestra. En él no hay espacio para apariencias, ni para versiones sociales de ti mismo. Solo estás tú, y no el tú que usas para encajar o complacer, sino el que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Es ese reflejo el que nos incomoda, porque es imposible de engañar. Durante mucho tiempo hemos aprendido a temer la soledad, a verla como un castigo, como un estado que debe evitarse a toda costa. Nos enseñaron que estar solo es sinónimo de fracaso, de rareza, de carencia emocional, pero en realidad, la soledad bien comprendida no es un enemigo, es un revelador, es el escenario perfecto donde se desenmascaran nuestras verdades más profundas. Allí, lejos del ruido
y de las expectativas ajenas. Es donde se manifiesta lo que realmente somos. Y es curioso cómo el yo verdadero no suele aparecer bajo el aplauso ni la mirada constante de otros. No se muestra en las fotos perfectas ni en las reuniones llenas de cortesía. No vive en las historias que contamos para ser aceptados. Ese tú, el esencial, el silencioso, solo sale a la superficie cuando el entorno deja de exigirte que seas alguien. Cuando estás solo, solo de verdad. No con el teléfono en la mano, no con música de fondo, no ocupando la mente con tareas. Solo tú, contigo, en ese espacio sin testigos. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza el verdadero encuentro. Al principio puede doler, porque no siempre te gusta lo que ves. Tal vez descubras que has estado viviendo desde el miedo más que desde la autenticidad, o que has construido tu identidad alrededor de expectativas ajenas, que tu fortaleza, en el fondo, era solo una armadura. La soledad no te juzga, pero tampoco te protege de ti mismo, solo te muestra. Y en ese acto de exposición, si lo aceptas, hay un enorme poder de transformación. Muchos buscan compañía no porque estén listos para compartir, sino porque temen estar a solas con lo que son. Buscan amor sin haber aprendido a amarse. Buscan aprobación sin haberse aprobado. Buscan ser escuchados sin haberse escuchado primero. Y es en ese desequilibrio donde nacen las relaciones dependientes, las conexiones frágiles, las compañías que más bien sustituyen vacíos que no se han querido explorar. Por eso, la soledad no solo te revela, también te prepara, porque si no sabes quién eres cuando estás solo, tampoco sabrás quién eres cuando estás con alguien. Si no puedes sostener tu mundo interior sin apoyos externos, cualquier vínculo se convierte en refugio, no en elección. Y amar desde la necesidad no es amor, es dependencia. Solo cuando aprendes a estar contigo, sin escapar ni disfrazarte, estás verdaderamente listo para estar con otro sin diluirte, sin perderte, sin negociar tu esencia. El amor sano, la compañía plena, la amistad auténtica, todo eso nace de una raíz común: conocerte. Y no hay camino más directo para conocerte que el de quedarte a solas. No como castigo, sino como acto de honestidad. No para encerrarte, sino para descubrirte. La soledad te pregunta, sin palabras, ¿quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué valoras cuando nadie te aplaude? ¿Qué decisiones tomas cuando nadie puede juzgarte? Tus respuestas definen tu carácter. Séneca decía que el alma necesita tiempo a solas para renovarse, y tenía razón. En ese tiempo, lejos del teatro de lo cotidiano, uno puede comenzar a vivir con intención. Ya no reaccionas, eliges. Ya no repites patrones, empiezas a crearlos. Ya no te defines por lo que recibes, sino por lo que eres. Ese es el regalo de la soledad, te devuelve la soberanía sobre ti mismo. Puede ser incómodo. Sí, porque ver lo que ocultaste por años nunca es fácil, pero es infinitamente liberador, porque cuando te conoces desde lo crudo, desde lo esencial, nadie puede decirte quién eres. Nadie puede manipularte desde la duda. Nadie puede arrancarte de ti mismo. Eres tú, completo, firme, presente. Así que la próxima vez que el silencio te rodee, no corras. Quédate, mira, escucha. Permite que la soledad haga su trabajo. Porque en ese espacio en el que ya no puedes mentirte, en ese reflejo sin adornos, está el principio de tu verdad. Y la verdad, aunque incomode, siempre libera.
dejar de culpar al mundo y tomar responsabilidad. Una de las verdades más duras y al mismo tiempo más liberadoras que revela la soledad es que, al final, no hay nadie a quien culpar, no hay multitudes que distraigan, no hay conversaciones que justifiquen, no hay hombros externos donde depositar la carga de tus decisiones en ese espacio íntimo y silencioso donde solo quedas tú con tu historia. Las excusas pierden fuerza y las responsabilidades aparecen con una claridad implacable. Y aunque el primer impulso suele ser resistirse, cuanto antes lo aceptes, antes empezarás a ser libre. Porque durante años, quizá décadas, aprendiste a mirar afuera cuando algo dolía, a señalar al entorno, al pasado, a las circunstancias, como si fueran los únicos responsables de tus heridas o de tu insatisfacción. Y puede que, en parte, hayan influido. Nadie llega intacto a la adultez. Todos arrastramos decepciones, injusticias, errores ajenos que nos marcaron. Pero llega un punto, y ese punto suele aparecer en medio de la soledad consciente, donde continuar culpando al mundo ya no tiene sentido. Ya no sirve, ya no construye. Allí comienza lo que los estoicos llamaban el camino del dominio interno. Ese sendero en el que dejas de buscar culpables y comienzas a mirar hacia adentro con firmeza, no con castigo, sino con responsabilidad radical, porque no se trata de autoflagelarte ni de cargar con culpas innecesarias. Se trata de comprender, con madurez, que tu vida es el resultado directo de lo que haces, lo que eliges, lo que permites, y que aunque no seas culpable de todo lo que te ocurrió, sí eres completamente responsable de lo que haces con ello a partir de ahora. En ese sentido, la soledad es un campo fértil para la honestidad. Ya no hay nadie que te aplauda por la versión que representas. Nadie te exige máscaras. Nadie te repite lo que quieres oír. Eres tú enfrentando lo que has hecho, lo que no hiciste, lo que dijiste y lo que decidiste callar. Y en ese inventario silencioso, doloroso, pero transformador, empieza a nacer la verdadera libertad. Porque cuando asumes tus actos como tuyos y sus consecuencias como el reflejo de tus elecciones, recuperas un poder que quizá habías cedido sin notarlo, el de cambiar. Marco Aurelio lo escribió con precisión estoica: sé severo contigo mismo, pero indulgente con los demás. Y aunque estas palabras pueden parecer duras al principio, encierran una sabiduría profunda. No se trata de ser cruel contigo, sino de mantener un estándar elevado en tu propia conducta. No porque el mundo te observe, sino porque tú sabes lo que vales y lo que te debes. Y al mismo tiempo, soltar el juicio hacia los otros. Porque la severidad que aplicas hacia ti es disciplina, la indulgencia que das al mundo es comprensión. Una combinación que forma carácter. Culpar es fácil, es automático, es un reflejo aprendido para evitar el dolor de reconocerse imperfecto, de aceptar que muchas veces nos equivocamos sin que nadie nos obligara. Pero permanecer en la culpa proyectada solo alarga el sufrimiento y retrasa el crecimiento. En cambio, cuando eliges la responsabilidad, aunque al principio sea incómodo, recuperas el timón y desde ahí puedes redirigir tu vida con más claridad. Imagina todo lo que podrías construir si dejaras de gastar energía justificando lo que no funcionó. Piensa en el espacio mental que se libera cuando ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, de por qué las cosas son como son. Ese espacio es valioso. Es donde nacen nuevas decisiones. Es donde puedes empezar de nuevo. Esta vez con más conciencia, con más coherencia, con menos peso. No se trata de negar que hubo dolor,
ni de minimizar las heridas que otros causaron. La responsabilidad radical no borra la historia, pero cambia la dirección. En lugar de vivir en función de lo que otros hicieron, empiezas a vivir desde lo que tú eliges hacer con ello. Te das cuenta de que puedes transformar las cicatrices en sabiduría y el pasado en impulso. Pero eso solo sucede cuando dejas de esperar que el mundo repare lo que te rompió y decides hacerlo tú. Esa decisión es profundamente estoica. Es la declaración silenciosa de que no eres víctima, sino autor. No eres prisionero de tus circunstancias, sino arquitecto de tus respuestas. Y sí, es más difícil, porque implica mirar sin filtros, sin consuelos falsos, sin refugiarte en la culpa ajena. Pero también es más noble, porque pone el foco donde realmente está tu poder en ti. Así que, si hoy estás solo, si el silencio te acompaña y sientes que la incomodidad crece, no huyas. Escúchala. Tal vez lo que sientes no es tristeza, sino una parte de ti que quiere despertar. Tal vez no es abandono, sino el inicio de una responsabilidad que ya no puede seguir dormida. Mira con valentía lo que has hecho, lo que aún repites, lo que puedes cambiar, no para culparte, sino para crecer. Porque cuando eliges tomar las riendas sin buscar culpables, descubres algo que nadie puede quitarte: el orgullo limpio de vivir de acuerdo a ti mismo. Y esa, quizás, sea la forma más digna de libertad. El miedo al silencio que otros no soportan. Vivimos en una época en la que el ruido se ha convertido en un refugio. No un refugio que protege, sino uno que anestesia. Hay personas que no soportan quedarse 5 minutos en silencio sin encender una pantalla, sin revisar el teléfono, sin llenar el vacío con algún estímulo externo. No es casualidad. Ese hábito, aparentemente inofensivo, muchas veces esconde una verdad más incómoda: el miedo a quedarse a solas con uno mismo. Y es que hay algo profundamente revelador en el silencio. No ese silencio de biblioteca o de madrugada, sino el silencio interior. El que aparece cuando no tienes con quién hablar ni nada urgente que hacer. Ese momento en el que el mundo deja de ofrecerte distracción y comienzas a escuchar tu propio eco. Ahí, en ese espacio desnudo, empiezas a darte cuenta de lo que realmente llevas dentro. Y no todos están preparados para ese encuentro. Muchos, muchísimos, viven escapando de sí mismos sin saberlo. Saltan de relación en relación, no por amor, sino por miedo a enfrentar el reflejo de su soledad. Se llenan de planes, compromisos y tareas, no porque les apasionen, sino porque el vacío se vuelve insoportable cuando no hay ruido que lo oculte. Buscan compañía incluso cuando saben que no es la adecuada, solo para no tener que sentarse a solas con su conciencia. Llenan su vida de movimiento sin dirección, y al final del día, lo único que logran es aplazar lo inevitable: el reencuentro con su yo más profundo. Las redes sociales, las conversaciones sin profundidad, los vínculos que solo existen para evitar el silencio, son el equivalente moderno del autoengaño. Es más fácil revisar una notificación que revisar un pensamiento doloroso. Es más cómodo hablar de todo con todos que hablar contigo sobre lo que realmente importa. Pero llega un momento, si eres honesto, en que te das cuenta de que ninguna distracción externa puede sustituir la paz de estar bien contigo mismo. Y es aquí donde tú eliges un camino distinto. No porque seas mejor, ni porque tengas todas las respuestas, sino porque estás dispuesto a hacer lo que muchos evitan: quedarte contigo, enfrentarte, sentarte en silencio sin necesidad de disimular, sostener tu mirada interna sin filtros, sin máscaras. Y en ese gesto, sencillo, pero valiente,
empieza una transformación silenciosa pero real, porque el que aprende a estar consigo mismo sin huir, empieza a descubrir una fortaleza que no depende de nada ni de nadie. No es fácil, lo sé. El silencio puede ser incómodo. Puede sacar a la luz preguntas que no tenías intención de responder. Puede mostrarte emociones que preferías enterrar, pero también es ahí donde nace la claridad, donde empieza la calma verdadera. Una calma que no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo, que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de saber que, aún en medio del caos, puedes estar contigo sin miedo. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo, y no puedes dominarte si no te conoces, y no puedes conocerte si no te quedas a solas contigo, en silencio, sin distracciones, no como quien espera un castigo, sino como quien se prepara para una conversación sincera, porque en esa conversación, en ese momento donde nadie te observa, donde nada te distrae, empieza a construirse tu paz. Así que si notas que los demás corren del silencio, no los juzgues. Solo entiende que tú has elegido otro camino, un camino más difícil, sí, pero también más noble, porque en vez de escapar de ti, has decidido encontrarte, y ese encuentro, aunque duela al principio, es el principio de todo lo demás. Dominio personal, el arte de no necesitar. En este camino silencioso que has decidido recorrer, hay una verdad que comienza a instalarse lentamente en tu interior cuanto menos necesitas. Más libre te vuelves. Y no se trata de una renuncia fría al afecto ni de una actitud de superioridad emocional. Se trata de algo mucho más profundo. Es la comprensión de que el verdadero poder personal no reside en acumular atenciones o buscar validación externa, sino en cultivar una coherencia interna que no se tambalee. Aunque nadie esté mirando, el estoico no vive para impresionar, vive para estar en paz consigo mismo. No busca ser aprobado, busca ser íntegro. No necesita aplausos porque ya se guía por principios que no dependen del ruido de afuera. Y esto no se logra por accidente, ni se hereda, ni se improvisa. Se forja, y se forja, precisamente, en los momentos en los que estás solo, cuando no hay ojos que juzguen, cuando no hay recompensas visibles, cuando lo único que queda es la decisión de ser fiel a ti mismo o no serlo. Hay una frase sencilla que condensa este principio: lo que haces cuando nadie te ve. Eso es lo que realmente eres, porque en la soledad se desnuda tu carácter. Ahí no hay máscaras que sostener, ni reputaciones que cuidar, ni reacciones que administrar. Es allí donde decides si actúas con honor o por costumbre. Si cumples tus palabras aunque nadie las recuerde. Si mantienes tu disciplina cuando nadie te exige resultados. Y esas elecciones, silenciosas y solitarias, definen mucho más de ti que cualquier imagen pública. El dominio personal no es un acto de fuerza bruta, ni un gesto de orgullo. Es, en realidad, una relación honesta contigo. Es saber que puedes confiar en ti, no porque nunca falles, sino porque estás dispuesto a corregirte. Es vivir con la tranquilidad de saber que tus actos están alineados con tus valores, no con las expectativas del entorno. Y esa alineación, esa coherencia profunda, se vuelve un refugio en medio del caos del mundo, porque mientras afuera todo cambia, tú permaneces firme. En un mundo saturado de estímulos, en el que todos buscan ser vistos, aprobados, compartidos. El estoico toma una decisión distinta: actuar desde la convicción, no desde la necesidad. No hay nada más poderoso que alguien que se guía por principios cuando no hay testigos.
porque quien no necesita validación es inmune al chantaje emocional, no se somete al juicio ajeno, ni se pierde en comparaciones. Avanza con paso firme, aunque nadie lo acompañe, y cuando el reconocimiento llega, si es que llega, ya no lo define, porque su valor no depende del eco, sino del origen. Pero este tipo de fortaleza no nace de la noche a la mañana, se cultiva, muchas veces, en el silencio incómodo de la soledad, allí donde otros buscan escapar. Tú has decidido permanecer. Has comprendido que actuar con integridad cuando nadie te observa es un entrenamiento del alma, un ensayo constante de quién eres cuando no hay premios ni castigos. Y al repetir ese acto una y otra vez, algo en ti cambia. Te haces más fuerte, más claro, más libre. Ya no te sostienes en lo externo, sino en la estructura interior que tú mismo has construido. Hay algo profundamente sereno en vivir sin depender del aplauso. Libera, descomprime, te permite tomar decisiones difíciles sin temor a decepcionar expectativas ajenas. Te permite decir no sin culpa. Te permite avanzar aunque el camino no sea popular. Porque cuando dejas de necesitar, comienzas a elegir. Y cuando eliges desde tu centro, no desde tu vacío, estás ejerciendo el dominio más difícil y más necesario, el dominio de ti mismo. Séneca advertía que quien se somete a la aprobación pública se esclaviza con cadenas invisibles. Y tenía razón. Vivir pendiente del ojo ajeno no solo agota, sino que fragmenta. Te convierte en una versión que fluctúa según el entorno. Y eso termina erosionando tu paz. En cambio, cuando decides vivir con coherencia, aunque eso implique silencio, incomodidad o desaprobación, te elevas por encima de esa dependencia. Ya no estás a merced de lo que los demás piensen. Estás contigo, y contigo basta. Así que no subestimes esos momentos en los que eliges hacer lo correcto, aunque nadie lo note. No minimices la fuerza que hay en ser leal a tus principios sin testigos. Cada uno de esos actos es una piedra que consolida tu carácter. Y llegará el día en que, frente a cualquier tormenta, tú sabrás que puedes confiar en ti, porque conoces tu raíz, porque sabes que no te traicionarás por miedo, ni cambiarás tu dirección por necesidad, porque has aprendido el arte más difícil y más noble, no necesitar para ser. El día que dejas de vivir por miedo a estar solo, hay un día no siempre señalado en el calendario, pero imposible de olvidar, en el que algo dentro de ti se quiebra, y no de la forma destructiva que imaginabas, sino como una grieta que por fin deja entrar la luz. Ese día no llega con aplausos, ni con testigos, ni con grandes gestos externos. Llega en silencio, como todo lo verdadero. Es el día en que te das cuenta de que durante demasiado tiempo no viviste por elección, sino por miedo. Miedo a quedarte solo, a no ser querido, a no ser suficiente si no eras necesario para alguien más. Miedo a tu propio eco cuando se apaga el ruido del mundo. Y entonces, al mirar hacia atrás con honestidad, comienzas a ver cuántas de tus decisiones más importantes nacieron desde ese temor. Relaciones mantenidas mucho más allá del respeto, solo para evitar el vértigo del vacío. Proyectos aceptados no por convicción, sino por complacer. Límites borrados por necesidad de compañía. Silencios que tragaste para no incomodar. Palabras que callaste para no provocar distancia. Lugares en los que te quedaste mucho después de haberte perdido. Todo para no sentirte solo. Pero la soledad no se evita acumulando presencias. A veces, ¿lo sabes? Incluso en compañía, te sentiste más solo que nunca. Porque el vacío no se mide por cuántos te rodean, sino por cuán conectado estás contigo. Y cuando vives huyendo de ese vacío,
Terminas cediendo partes de ti que nunca debiste negociar. Soportas humillaciones suaves, resignaciones lentas, renuncias cotidianas a lo que alguna vez fuiste. Te acomodas en lugares que te encogen, con tal de no quedarte sin nadie. Ese miedo, disfrazado de necesidad, es un ladrón sutil. Te roba años, te roba dignidad, te roba claridad, pero sobre todo, te roba la posibilidad de vivir desde la libertad, porque mientras decidas con base en no perder a otros, estás dejando de elegirte a ti. Y llega un punto en el que eso ya no se puede sostener. Un punto donde el costo de no escucharte se vuelve más alto que el miedo a quedarte solo. Ese es el verdadero punto de ruptura. El momento en el que, por fin, eliges dejar de vivir a medias, no como un acto de rebeldía contra el mundo, sino como una declaración de amor propio. Es el día en que entiendes que prefieres tu soledad honesta a una compañía que te exige traicionarte. Que prefieres dormir en paz que agradar a quien solo te valora cuando te adaptas. Que prefieres incomodar con tu verdad antes que encajar con una versión mutilada de ti mismo. Desde fuera, puede parecer una decisión pequeña, tal vez cortar una relación, decir no donde antes cedías, poner un límite por primera vez sin sentir culpa. Pero dentro de ti, lo sabes, es una revolución. Es la primera vez que el miedo no gana. Es la primera vez que tú decides. No desde la herida, sino desde la claridad. Y esa claridad, aunque duela, ilumina, es también cuando comienzas a notar algo nuevo. Que el vacío que tanto temías no era un pozo sin fondo, sino una puerta que evitabas abrir. Y al cruzarla, descubres que no estabas tan roto como creías. Solo estabas desconectado de ti. Descubres que tu valor no depende de quien te quiera, ni de cuánto te necesiten, sino de tu capacidad de sostenerte con dignidad cuando el mundo no aplaude. Que no necesitas convencer a nadie para merecer. Que puedes estar solo y no sentirte abandonado, porque por fin estás contigo. Los estoicos comprendieron esta verdad con profundidad. Sabían que el miedo al abandono no es más que una ilusión que nubla el juicio, que el verdadero abandono es el que tú te haces a ti mismo cuando ignoras tu voz interior por mantener una presencia ajena. Marco Aurelio no buscaba aprobación. Epicteto no necesitaba compañía para mantener su paz. Ellos como tú ahora eligieron el camino menos transitado, el del dominio sobre sí mismos. Y así, sin grandes discursos, sin testigos, sin fanfarrias, empieza una vida distinta, una en la que ya no toleras lo intolerable, no por orgullo, sino por respeto. Una en la que ya no entregas tu energía a lo que no te nutre. Una en la que cada decisión nace desde un lugar limpio, no desde la urgencia de no quedarte solo. Y entonces descubres, casi con asombro, que la soledad ya no es una amenaza, sino un terreno fértil, que no es un castigo, sino una pausa sagrada, que no te resta, sino que te devuelve. Porque el día en que dejas de vivir por miedo a estar solo es, en realidad, el primer día en que empiezas a vivir en paz contigo. Soledad como elección consciente. Hay un momento en el camino interior donde la soledad deja de sentirse como una condena y empieza a presentarse como una elección. No porque haya desaparecido el dolor por completo, ni porque el mundo deje de ofrecerte distracciones, sino porque tú, desde una nueva lucidez, eliges quedarte, eliges detenerte, eliges estar contigo, no por obligación ni por resignación, sino porque has comprendido que ese espacio sin interferencias es el único lugar donde puede emerger algo auténtico. Antes, la soledad parecía un castigo,
un lugar oscuro al que uno llegaba cuando las cosas salían mal, cuando los vínculos se rompían, cuando las llamadas cesaban y el mundo dejaba de girar en torno a ti. Pero ahora sabes que esa visión era limitada. Era la perspectiva del miedo, del vacío mal comprendido, porque cuando decides observar la soledad no como carencia, sino como campo fértil, todo cambia. Descubres que estar solo no es estar incompleto, sino estar limpio de presiones externas, que el silencio no es ausencia, sino un espacio disponible para reconstruirte sin ruido. Y entonces ocurre algo poderoso. Empiezas a valorar el hecho de no tener que explicar tus procesos, de no justificar tus pausas, de no tener que ajustar tu ritmo al de otros. En la soledad, puedes tomarte el tiempo necesario para sanar lo que antes tapabas con urgencias. Puedes redibujar tus límites con calma, sin culpas ni interferencias. Puedes redescubrir pasiones que el bullicio del día a día había silenciado. Es un terreno fértil. Sí, pero solo si te atreves a habitarlo sin prisa. Séneca, con la claridad que solo los sabios alcanzan, lo resumió en una frase impecable: aquel que se basta a sí mismo es rico. Y no hablaba de aislamiento, ni de autosuficiencia arrogante. Hablaba de una riqueza interna que no depende del entorno, una forma de estar en el mundo desde la solidez, no desde la necesidad, porque quien se basta a sí mismo no necesita ser aprobado para sentirse valioso, ni necesita compañía para no derrumbarse. Puede compartir, sí, pero desde la plenitud, no desde la urgencia. Y eso es lo que ocurre cuando eliges la soledad de forma consciente. Dejas de mendigar presencia, dejas de construir vínculos para llenar espacios vacíos, dejas de negociar contigo mismo por un poco de atención. Aprendes a estar contigo como quien se sienta al lado de un amigo valioso en silencio, en paz, sin exigencias. Y desde ahí, desde esa base firme, puedes volver al mundo con una perspectiva distinta. Ya no esperas que otros te completen. Sabes que pueden acompañarte, pero no salvarte. Que pueden inspirarte, pero no darte dirección. Porque tú ya la encontraste. En la quietud, esta elección consciente no siempre será comprendida por los demás. Habrá quien piense que te estás cerrando, que estás huyendo, que te estás alejando, pero tú sabrás que no es así, que no te estás aislando por miedo, sino por respeto, que necesitas ese espacio para escucharte, para sostener tu centro, para no traicionarte por quedar bien. Y aunque a veces duela no ser entendido, también sabes que la fidelidad a uno mismo vale más que cualquier comprensión superficial. Además, esta etapa no es un destino final. No se trata de vivir solo para siempre, ni de construir muros emocionales. Se trata de usar la soledad como laboratorio del alma, como un taller donde se pule lo esencial, donde se descartan los restos del personaje que fuiste, donde se afina el propósito, y cuando estés listo, volverás a compartirte. Sí, pero de otro modo, ya no como quien necesita ser amado para sentirse vivo, sino como quien se ama lo suficiente como para elegir con quién, cómo y por qué compartir su tiempo. Porque en ese terreno fértil que es la soledad elegida, florecen cosas que nunca podrían brotar en la prisa: la paciencia, la claridad, la disciplina tranquila, el diálogo interior que no busca respuestas rápidas, sino comprensión profunda, y sobre todo, la libertad de construir una vida que no dependa del ruido, ni del aplauso, ni del constante reflejo de otros. Así que si has llegado a este punto, si has comenzado a sentir la paz de no tener que demostrar nada, si puedes mirar tu tiempo a solas sin ansiedad,
Entonces, puedes estar seguro de algo, ya no estás solo porque te dejaron. Estás solo porque elegiste estar contigo. Y esa elección, aunque silenciosa, es una de las más valientes que se pueden hacer. Reconectar con tu esencia sin máscaras. Llega un punto en el viaje hacia adentro en el que el silencio ya no solo te revela heridas o patrones. Llega un momento más profundo, más delicado, en el que comienzas a sentir una necesidad distinta, la de reconectar contigo. No con la versión que mostraste para sobrevivir, ni con el personaje que creaste para ser aceptado, no con el tú que responde a expectativas, sino con esa parte más íntima y callada que lleva años esperando tu regreso. Tu esencia. Ese reencuentro no sucede en medio del ruido, ni entre la aprobación ajena. Solo se produce cuando por fin haces una pausa sincera y te preguntas, sin urgencia y sin maquillaje, ¿quién soy? Es una pregunta simple en apariencia, pero poderosa en su profundidad. ¿Por qué no estás preguntando por tu nombre, tu historia o tu oficio? Estás preguntando por lo que hay detrás de todo eso, por lo que aún queda cuando te quitas las etiquetas, los roles y los disfraces que la vida te ha ido imponiendo, o que tú mismo decidiste usar para sentirte a salvo. Es en ese momento donde comienza el verdadero rediseño. Y como todo lo que importa, no se da con rapidez. No es una decisión de un día, sino un proceso de descompresión interior. Una lenta pero honesta limpieza de todo lo que ya no eres y aún llevas encima. Empiezas por examinar qué valoras de verdad, no lo que creíste que era valioso porque otros lo alababan, sino lo que tu alma defiende incluso cuando nadie lo reconoce. Tal vez descubres que valoras la calma más que el éxito, la coherencia más que el reconocimiento, la lealtad silenciosa más que la admiración pública. Y eso, aunque sencillo, cambia todo. Te das cuenta también de que ya no estás dispuesto a tolerar relaciones que te drenan, discursos que no crees, rutinas que te apagan, versiones de ti mismo que ya no te representan. Esas tolerancias que antes justificabas con 1000 argumentos ahora se vuelven insoportables, no porque hayan empeorado, sino porque tú has despertado, porque ya no estás dispuesto a seguir alejándote de ti mismo para complacer, ni a vivir de forma automática solo porque es cómodo o familiar. Este proceso puede ser solitario, sí, pero no es tristeza, es profundidad. No es aislamiento, es purificación. No estás huyendo del mundo, estás volviendo a ti. Y en ese regreso, tal vez por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir una paz distinta. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de estar alineado contigo. Porque cuando tus actos empiezan a reflejar tus valores, cuando tu voz interior ya no necesita gritar para que la escuches, cuando tu presencia se siente entera, aunque estés solo, entonces estás empezando a habitar tu esencia sin máscaras. Séneca decía que la mayor riqueza es contentarse con poco, y no hablaba solo de bienes materiales. También hablaba de liberarte del exceso de personajes, de opiniones, de exigencias, de aprender a vivir más ligero, más sincero. Mas tú, esa ligereza no se alcanza buscando afuera. Solo llega cuando haces espacio dentro, y ese espacio solo aparece cuando te atreves a mirar, sin miedo, lo que hay más allá de la imagen que proyectas. Puede que durante este reencuentro notes contradicciones, descubras que hay cosas que defendías que ya no te representan, que hay creencias que heredaste y nunca cuestionaste, que ciertas formas de pensar o reaccionar no son tuyas, sino aprendidas. Eso no es fracaso, es evolución. Estás dejando de repetir lo aprendido para comenzar a elegir lo auténtico.
Estás saliendo del guión automático para escribir uno que tenga tu voz. Y cuando logras ese estado de sinceridad interior, la vida cambia. No se vuelve más fácil, pero sí más clara. Tomas decisiones con más firmeza, aunque sean difíciles. Dices que no sin culpa. Defiendes lo esencial sin sentirte agresivo. Actúas no para demostrar, sino porque es lo que corresponde a quien tú has decidido ser. No perfecto, pero íntegro. No complaciente, pero honesto. No invulnerable, pero en paz. Ese tú que emerge cuando por fin te despojas de las máscaras es más silencioso, más pausado, más selectivo. Ya no necesita convencer, solo necesita estar. Ya no busca lugares donde encajar, sino espacios donde respirar. Y desde ahí, desde esa raíz reencontrada, puedes volver a vincularte con otros, pero sin perderte. Puedes volver a abrirte al mundo, pero sin entregar tu centro a cambio, porque cuando te reconectas con tu esencia, no vuelves a ser quien eras antes de perderte. Vuelves a ser quien siempre fuiste, pero esta vez de forma consciente. Y esa conciencia lo cambia todo. Claridad, dirección, propósito, regalos del aislamiento. Hay un momento dentro de la soledad elegida, cuando el ruido por fin cesa, en el que algo empieza a alinearse. No ocurre con estridencia ni con una gran revelación. No hay fuegos artificiales, ni epifanías dramáticas. Lo que aparece es más sutil, más fino, más poderoso intención. Cuando el ruido se apaga el externo y el interno, emerge una voz que no grita, pero guía, una voz que quizá llevabas años silenciando sin saberlo, y que ahora, por fin, se atreve a hablar con claridad. Esa voz no dicta lo que debes hacer para ser aceptado. No te empuja hacia lo que otros esperan. No intenta hacerte destacar. Solo quiere recordarte qué tiene sentido para ti. ¿Qué dirección honra tus valores? ¿Qué decisiones te acercan a tu esencia? Es la voz del propósito, no el propósito inflado de promesas vacías o metas ajenas, sino ese propósito silencioso que nace de vivir con coherencia, de ser tú, sin adornos, cuando estás solo, sin el peso de tener que complacer, sin las exigencias del entorno, sin las prisas impuestas. Ocurre algo extraordinario. Puedes empezar a diseñar tu vida desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas a lo que sucede. Ya no improvisas para sostener lo que otros desean de ti. Comienzas, poco a poco, a estructurar tu tiempo, tu energía y tus elecciones desde un criterio más íntimo, más auténtico. Empiezas a preguntarte no solo qué tienes que hacer, sino por qué lo haces. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué aporta? ¿Qué refleja de ti? En ese diseño interno, el día deja de ser una cadena de compromisos y se convierte en una estructura elegida. Ya no necesitas la presión externa para levantarte, para avanzar, para sostener tus hábitos. No esperas la motivación de fuera, porque ya entiendes que la verdadera motivación no es un impulso momentáneo, sino un compromiso contigo. Así, tu vida comienza a tomar forma no porque alguien te exija resultados, sino porque tú has decidido estar presente en ella. Esta forma de vivir no se construye de un día para otro. Requiere disciplina tranquila, paciencia, práctica constante, pero lo más importante es que nace desde dentro, desde la comprensión de que cada decisión es una afirmación de quién eres y hacia dónde vas. Y esa claridad solo aparece cuando tienes el coraje de quedarte en el silencio el tiempo suficiente para escucharla, para filtrar el ruido, para desafiar las inercias, para deshacer los automatismos que antes dictaban tu rumbo.
El aislamiento consciente te ofrece ese espacio privilegiado, no como una huida, sino como una pausa sagrada, una pausa en la que por fin puedes hacer las preguntas que importan. ¿Qué tipo de vida quiero construir? ¿Qué ritmo me hace bien? ¿Qué hábitos me acercan a mi versión más sólida? ¿Qué personas me suman en lugar de restarme energía? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer cada día para vivir con intención, no con inercia? En la filosofía estoica, esta actitud se cultivaba con rigor. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, encontraba en la soledad la claridad necesaria para gobernar desde la virtud, no desde la reacción. Su diario íntimo, que nunca escribió para el mundo, está lleno de reflexiones sobre cómo actuar con justicia, cómo vivir con dirección, cómo resistirse a la dispersión. Él entendía, como ahora comienzas a entender tú, que solo en el aislamiento interior puede florecer el discernimiento verdadero. Y desde esa claridad, el propósito ya no es una meta lejana, sino una brújula diaria. No se trata de perseguir algo grandioso, sino de vivir cada día con sentido, de saber por qué te levantas, por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices. Cada acción se vuelve una pieza más de un diseño que ya no es reactivo, sino deliberado. Y eso, esa vida diseñada desde el centro y no desde la periferia, es uno de los regalos más profundos que puede ofrecerte el silencio. La estructura que vas creando no necesita ser rígida. Al contrario, es flexible, pero firme. Está hecha de hábitos que te sostienen, de decisiones que te respetan, de rutinas que reflejan tu visión. No esperas a sentirte bien para hacer lo correcto. Haces lo correcto. Y eso termina fortaleciéndote, porque ya no vives desde la oscilación emocional, sino desde la decisión estable. Y cuando hay dirección interna, el mundo externo pierde su poder de arrastrarte. Así, sin ruido, sin exigencias, sin espectadores, descubres que el aislamiento no te limita, te centra, que el silencio no te aísla, te reconecta, que la rutina no te encierra, te estructura, y que el propósito no es una ilusión motivacional, sino una práctica diaria de coherencia. Ya no necesitas estímulo para actuar, necesitas intención, y la tienes. Tiempo a solas, como entrenamiento espiritual. En algún punto del camino interior, descubres que la soledad no es un exilio, sino un refugio. No es un rincón oscuro donde el mundo te olvida, sino un espacio sagrado donde tú mismo decides recordar quién eres. Ese tiempo a solas, tan temido por muchos y tan evitado por casi todos, comienza a revelarse como lo que realmente es: un santuario, un lugar íntimo, invisible, donde entrenas tu mente, fortaleces tu carácter y sanas las grietas que la vida cotidiana, con su ruido y velocidad, no te permite atender. No se trata de aislarte del mundo ni de renegar del contacto humano. No es una declaración de superioridad ni una estrategia de huida. Es, más bien, una forma de retorno, un regreso hacia adentro para revisar lo que estás construyendo, para observar cómo estás viviendo, para reconectar con ese núcleo silencioso donde habita tu verdadera dirección. Es en ese espacio, alejado del juicio externo, donde puedes practicar lo más difícil: estar presente contigo sin disfraz, sin interrupciones, sin justificaciones. Imagina este tiempo a solas como lo hacía un monje, pero en medio del mundo moderno. No necesitas una montaña ni un templo para entrar en estado de presencia. Basta una habitación tranquila, una caminata sin auriculares, un amanecer observado en silencio. Eres como un monje urbano, alguien que no escapa de la vida,
pero que elige cultivar una vida interior sólida en medio del caos. Alguien que entiende que no hay fortaleza verdadera sin entrenamiento constante, sin disciplina mental, sin intención sostenida. Y ese entrenamiento espiritual no se limita a grandes gestos ni a prácticas complejas. Se da en lo cotidiano, en cómo te hablas cuando cometes un error, en cómo eliges reaccionar cuando nadie te aplaude, en cómo manejas tu energía cuando estás cansado. Es un trabajo silencioso, muchas veces invisible, pero profundamente transformador, porque cada acto de presencia contigo es una semilla de claridad, y cada pequeño gesto de coherencia es una afirmación de quién estás eligiendo ser. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la espiritualidad no era un concepto abstracto ni una doctrina religiosa. Era una práctica diaria. Marco Aurelio comenzaba sus días con la reflexión. Se recordaba a sí mismo que encontraría personas difíciles, circunstancias adversas, emociones que amenazarían su equilibrio. Mémice, aún así, elegía actuar desde la virtud. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos. Y esa respuesta a ese margen de libertad entre el estímulo y la reacción se entrena en la soledad, cuando no hay presión externa que dicte tu comportamiento. Por eso, el tiempo a solas se convierte en un campo de entrenamiento silencioso, un espacio donde ejercitas la mente con la reflexión, el cuerpo con la acción deliberada y el alma con el descanso consciente. Reflexión, acción, descanso, tres pilares que, sostenidos día tras día, moldean una fortaleza interior que no necesita exhibirse, porque se manifiesta en cada elección que haces, en cada límite que sostienes, en cada pensamiento que no permites que te arrastre. Reflexionar no es solo pensar, es observar con honestidad lo que sucede dentro de ti. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Cómo lo manejas? Es darte espacio para interpretar tu día con profundidad, para aprender de tus reacciones, para ajustar el rumbo si lo necesitas. No se trata de juzgarte, sino de conocerte. Y ese conocimiento no llega en medio de la prisa, sino en el silencio. La acción, por su parte, no requiere espectacularidad. A veces es tan sencilla como mantener una rutina que respeta tu cuerpo, como cumplir una promesa contigo mismo, como terminar lo que comenzaste, porque actuar desde la intención y no desde el impulso es también una forma de oración, un gesto de compromiso con tu desarrollo, con tu claridad, con tu vida y el descanso que tantas veces descuidamos. Es parte del entrenamiento. No hablo solo del sueño, sino del reposo interior, del descanso que viene cuando dejas de exigirte perfección y eliges cuidar tu energía, cuando haces pausas para respirar, para soltar, para contemplar. El alma también necesita descanso para poder sostener lo que valora. Sin esa pausa, la fuerza se convierte en rigidez y la disciplina en castigo. Así, con constancia, el tiempo a solas deja de ser un simple paréntesis y se convierte en parte esencial de tu arquitectura personal. Es en ese espacio donde vuelves a recordarte tus principios, donde limpias el exceso emocional, donde reordenas tus pensamientos como quien afila una herramienta antes de volver al trabajo. No necesitas horas. A veces bastan 15 minutos bien vividos para reconectar, porque lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tu presencia. El mundo seguirá siendo impredecible, ruidoso, contradictorio, pero si tienes este santuario interno, si lo cultivas con constancia, ya no dependerás de que todo esté en calma para estar en paz.
porque habrás aprendido a sostener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor se tambalee. Y esa estabilidad serena, esa raíz profunda no se compra, no se hereda, no se simula, se entrena, se construye y comienza contigo, en silencio, cada día. Relacionarte desde la abundancia, no desde la necesidad. Hay una diferencia silenciosa, pero inmensa, entre acercarse a alguien desde la necesidad y hacerlo desde la plenitud. Lo primero genera vínculos que aprietan. Lo segundo, vínculos que acompañan. No se trata de convertirte en una isla, ni de negar la belleza del encuentro con el otro. Se trata de comprender que para poder compartir de forma libre, primero, tienes que aprender a sostenerte solo, porque nadie puede darte lo que tú mismo no te has ofrecido. El que está bien solo no arrastra a nadie, no busca ser salvado, ni espera que alguien llene sus vacíos, no se cuelga de las emociones ajenas, ni condiciona su paz a la presencia de otra persona. En cambio, se convierte en un espacio habitable, en una presencia que no impone ni súplica, sino que simplemente está. Su compañía no es una carga, es una elección. Su silencio no incomoda, su atención no exige. Y eso, en un mundo donde tanto se buscan para no enfrentarse, es un acto casi revolucionario. Relacionarte desde la abundancia significa, antes que nada, asumir tu propia responsabilidad emocional, entender que nadie tiene el deber de completarte, de validarte, de curarte, que cada vez que entras en una relación esperando ser salvado, estás cediendo tu poder, que cada vez que toleras lo intolerable solo por no quedarte solo, estás traicionando la versión más honesta de ti mismo, y que si necesitas al otro para sentirte valioso, probablemente no estás listo para compartirte sin perderte. Por eso, el tiempo a solas no es solo un proceso de introspección. Es una preparación ética para amar de verdad, porque solo quien ha aprendido a estar consigo mismo sin huir, puede mirar al otro sin convertirlo en muleta. Solo quien se ha sostenido en sus propios abismos es capaz de acompañar sin invadir, y solo quien ha conocido el silencio con serenidad puede ofrecer presencia sin ruido. Una relación sana no es el encuentro de dos mitades, sino de dos enteros, de dos personas que no se necesitan, pero se eligen, que no se completan, pero se potencian, que no se aferran, pero se cuidan. Cuando esto ocurre, el vínculo deja de ser una transacción disfrazada de afecto y se convierte en un acto de libertad compartida. No hay miedo a perder, porque no hay miedo a estar solo. No hay manipulación, porque no hay dependencia. Y no hay máscaras, porque ambos saben que no están para salvarse, sino para caminar juntos. Pero esto no es posible si antes no te has dado el tiempo de mirarte con honestidad, de preguntarte qué estás buscando realmente cuando buscas compañía. ¿Estás ofreciendo amor o pidiendo refugio? ¿Estás dispuesto a dar sin condiciones o solo te relacionas para no sentir el peso de tu propia soledad? Estas preguntas no buscan culpabilizar, sino despertar, porque es muy fácil confundir apego con amor, necesidad con afecto y costumbre con intimidad. El principio es claro, aunque a muchos les incomode antes de compartirte. Aprende a estar contigo, no como quien se conforma, sino como quien se prepara, no para cerrarte, sino para abrirte con más conciencia, porque solo desde esa base sólida podrás construir algo que no se derrumbe al primer conflicto, algo que no dependa del aplauso ni del temor a perder. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu presencia ya no nace del vacío, sino de la plenitud, todo cambia. No te unes por urgencia,
sino por admiración. No permaneces por miedo, sino por elección. No necesitas convencer al otro de tu valor, porque tú ya lo has reconocido. Y ese tipo de vínculo tranquilo, maduro, real no se impone, se cultiva, no se mendiga, se honra. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no consiste en alejarse del mundo, sino en no ser esclavo de él. Y nada esclaviza tanto como el miedo a estar solo. Por eso, el entrenamiento interior no es solo para tu paz personal. También es el cimiento de tus relaciones. Porque lo que no limpias en ti, lo proyectas. Lo que no resuelves en soledad, lo repites en compañía. Y lo que no sabes darte, lo exiges. Relacionarte desde la abundancia. Entonces, no es un lujo, es una necesidad moral si quieres construir algo que dure, porque lo abundante no significa perfecto, ni inquebrantable, significa consciente, estable, respetuoso, significa saber cuándo dar, cuándo retirarte, cuándo sostener y cuándo soltar, y sobre todo, significa saber que, pase lo que pase, tú ya no estás buscando afuera lo que solo se cultiva dentro. No es que estés vacío, es que no sabías lo que tenías dentro. Durante mucho tiempo pudiste haber sentido que te faltaba algo, que había un hueco dentro de ti que no sabías cómo llenar. Y tal vez pensaste que ese vacío era una señal de que estabas roto, incompleto, insuficiente. Quizá te lo dijeron. Quizá aprendiste a repetirlo mentalmente cada vez que la vida te exigía firmeza y tú solo sentías confusión. Pero con el paso del tiempo, al permitirte habitar el silencio y quedarte contigo sin huir, descubriste algo que no todos llegan a ver. No estabas vacío. Nunca lo estuviste. Simplemente no sabías lo que llevabas dentro. El ruido externo con su urgencia, sus comparaciones, sus exigencias puede hacerte creer que necesitas más de lo que en realidad te falta. Te desconecta, te convence de que la plenitud está afuera, en lo que haces, en lo que logras, en lo que proyectas, y mientras más buscas allí, más te alejas de ti. Pero basta con quedarte un tiempo en silencio, sin pretensiones ni expectativas, para que algo empiece a emerger desde lo profundo, como un manantial que brota desde un lugar oculto, invisible, pero siempre vivo. Dentro de ti hay ideas que no habías escuchado porque siempre estabas ocupado atendiendo las de los demás. Hay fuerza acumulada por años, reprimida bajo la duda y el miedo. Hay intuición, fina y precisa, esperando que dejes de racionalizar todo para poder guiarte. Y hay dirección. Sí, aunque creas que estás perdido. Solo necesitabas despejar el camino interior para ver con claridad lo que ya estaba ahí, latiendo, aguardando tu atención. No se trata de un optimismo ingenuo, no es una forma de negar el dolor o la confusión. Al contrario, este descubrimiento solo ocurre cuando te has atrevido a atravesar tus sombras sin anestesia. Cuando has caminado por tu propio desierto interior sin exigir respuestas inmediatas. Cuando has dejado que el silencio haga su trabajo, no como castigo, sino como maestro. Porque el silencio no te deja solo, te devuelve a ti. Y ese regreso no siempre es cómodo. Al principio, lo que ves puede doler: decisiones no tomadas, caminos pospuestos, partes de ti olvidadas por priorizar lo que otros esperaban. Pero una vez pasada esa primera capa de incomodidad, empieza a surgir algo mucho más valioso: reconocimiento. Comienzas a notar que, más allá del polvo, había vida, que no eras un terreno árido, sino una tierra fértil que simplemente necesitaba ser cultivada desde adentro.
Imagina ese momento como si caminaras por un desierto largo, agotador, bajo el sol de tus propias exigencias. Llevas tiempo sin encontrar nada. Todo parece seco, duro, sin promesa. Pero un día, al sentarte por fin a descansar, al dejar de correr, al soltar la ansiedad de llegar, sientes bajo tus pies una humedad desconocida. Cavando un poco, sin prisa, descubres agua, no agua traída de fuera, sino un manantial tuyo, personal, que había estado allí desde siempre. Y lo entiendes todo. Nunca fue el camino lo que te faltaba, era el contacto contigo lo que habías perdido. Este manantial no es otra cosa que tu potencial no explorado, tu capacidad de elegir distinto, de pensar con más claridad, de sentir con más profundidad, de actuar con más verdad. Siempre estuvo ahí, solo que habías tapado su acceso con distracciones, deberes prestados, máscaras necesarias. Y ahora, al recuperar ese contacto, ya no sientes urgencia, sientes dirección. Descubrir que no estás vacío cambia tu forma de vivir. Ya no buscas fuera lo que puedes crear dentro. Ya no dependes del reconocimiento para confiar en tus ideas. Ya no esperas que el mundo te impulse. Porque tú ya sabes moverte. Estás lleno de intuiciones silenciosas, de sabiduría adquirida por el camino, de cicatrices que no solo duelen, también enseñan. Estás lleno de recursos invisibles que solo se activan cuando los necesitas y, sobre todo, cuando crees en ellos. Este cambio no es inmediato. Es un proceso lento, íntimo, pero constante. Un reencontrarte con tus herramientas internas. Un reafirmarte desde lo profundo. Y desde esa abundancia interior, empiezas a tomar decisiones distintas. No desde la carencia, sino desde la conciencia. No por miedo a perder, sino por deseo de honrarte. Cuando llegas a este punto del viaje, cuando ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que has descubierto en tu silencio, ocurre algo valioso. Te vuelves más sereno, más claro, más firme, no porque ya no tengas dudas, sino porque confías en tu capacidad para atravesarlas, y esa confianza, cultivada desde la quietud, es uno de los bienes más poderosos que puedes tener. Así que la próxima vez que sientas que algo te falta, no corras, no busques afuera de inmediato. Quédate, escucha, observa, porque tal vez lo que percibes como vacío no es más que una parte de ti esperando ser descubierta. Y si te atreves a quedarte el tiempo suficiente, lo sabrás. Nunca estuviste vacío, solo estabas desconectado de lo mucho que ya eres. Cuando nadie aplaude, tú decides seguir. Hay un momento en todo camino de transformación que, aunque silencioso, marca una diferencia radical en la vida de quien lo atraviesa. Es ese instante en el que no hay aplausos, no hay aprobación, no hay ojos observando ni voces alentando. Nadie valida lo que haces. Nadie te pregunta cómo vas. Nadie te recuerda por qué empezaste. Estás solo con tu esfuerzo, con tus dudas, con tus decisiones pequeñas que no parecen cambiar el mundo, pero que lentamente están cambiándote a ti. Y en ese punto, tú eliges seguir o detenerte. Para muchos, este momento pasa desapercibido, no es dramático ni evidente, no lleva nombre ni fecha, no hay testigos y literamunas. Sin embargo, es uno de los momentos más estoicos que pueden vivirse. Persistir sin espectadores. Actuar desde la convicción cuando no hay reconocimiento externo. Mantener la coherencia aun cuando nadie la premie. Esa es la verdadera medida del carácter. No lo que haces cuando te miran, sino lo que eliges hacer cuando nadie más lo verá.
Epicteto, con su habitual precisión, dejó una frase que resume esta idea con sobriedad. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que los demás piensan que eres. Y es precisamente en esos momentos de soledad práctica, donde nadie te observa, donde tu reputación deja de importar y lo único que queda es tu carácter. ¿Qué eliges hacer cuando la única audiencia es tu conciencia? La mayoría de las personas han sido entrenadas desde la infancia a reaccionar al estímulo externo, el elogio, la mirada ajena, la aprobación social. Todo eso funciona como una especie de combustible emocional que da dirección, pero que también crea dependencia. El problema surge cuando ese combustible desaparece, cuando, por la razón que sea, los otros dejan de aplaudir, cuando tus decisiones ya no generan entusiasmo en los demás, cuando tus avances no se celebran públicamente. Ahí, para muchos, se apaga el motor, pero el estoico actúa con otro tipo de energía, una que no necesita ser vista para existir, una que nace desde adentro. Esa fortaleza silenciosa es la que distingue a quien ha entrenado su mente de quien solo reacciona. No es fácil sostenerla. Requiere madurez emocional, claridad de propósito y una enorme honestidad personal. Porque en ausencia de aplausos, es fácil justificarse. Es fácil decir ¿para qué continuar si nadie lo nota? ¿Para qué esforzarme si no hay recompensa? Pero la verdadera recompensa no está en el reconocimiento externo, sino en saber que no te fallaste a ti mismo, que seguiste, que te mantuviste firme, que no necesitaste luces para hacer lo correcto. En esa práctica diaria, a menudo invisible, está el núcleo del entrenamiento estoico. Entrenarte cuando nadie te exige, cuando nadie lo espera, cuando nadie lo verá. Levantarte temprano, aunque no tengas que rendir cuentas. Terminar lo que empezaste aunque nadie te lo recuerde. Cumplir con tus valores, aunque parezca que no importa. Ese es el tipo de constancia que construye grandeza silenciosa. Y esa grandeza no siempre se nota desde fuera, pero se siente desde dentro. Te vuelve más íntegro, más sereno, más libre, porque cuando aprendes a actuar sin necesidad de aplausos, algo profundo cambia en tu relación con la vida. Dejas de depender, dejas de complacer, dejas de medir tu valor por las reacciones del mundo. Actúas porque es lo que eliges, porque es coherente con lo que crees, porque tú sabes por qué empezaste. Y eso basta. Y si algún día llegan los aplausos, bien, pero si no llegan, también está bien, porque tú ya no los necesitas para validar tu camino. Esto no significa que te vuelvas indiferente, frío o desconectado. Al contrario, significa que empiezas a actuar con una brújula interna afinada, que tus decisiones ya no cambian con el viento del qué dirán, que tus prioridades ya no se moldean según los ojos que te miran. Significa que has alcanzado un grado de libertad que no puede ser negociado, porque no hay nada más poderoso que alguien que actúa desde la integridad, incluso cuando nadie lo observa. Y no será fácil. Habrá días en que sientas que el esfuerzo no sirve, que nadie lo valora, que estás caminando en círculos. Pero ahí es donde se forja algo que pocos conocen: la constancia silenciosa, esa que no hace ruido, pero construye raíces profundas, esa que no se celebra, pero te sostiene, esa que no se grita, pero te transforma. Es en esos días grises, repetitivos, en los que decides no rendirte, donde más creces, porque el carácter se forja en lo invisible. Es muy probable que lo más valioso que construyas en tu vida suceda lejos de los reflectores,
una relación honesta contigo, un hábito que te fortalece, un pensamiento que antes te saboteaba y ahora dejas pasar sin miedo. Todo eso ocurre en silencio, pero el impacto que tiene es inmenso, porque es allí, en la rutina sin testigos, donde dejas de ser una idea y te conviertes en acción, donde tu filosofía deja de estar en los libros y empieza a habitar tu cuerpo, donde el estoicismo deja de ser inspiración y se vuelve práctica encarnada. Así que no subestimes esos momentos en los que pareces solo, no desvalorices esas jornadas donde no hay felicitaciones ni resultados inmediatos, porque si estás actuando desde tu centro, estás exactamente donde debes estar. No importa si nadie lo ve. Tú lo ves. Y con eso basta. La coherencia no necesita aplausos. Solo necesita verdad. Cuando nadie aplaude, tú decides seguir. Y esa decisión, silenciosa y firme, te hace indestructible por dentro. Porque no estás caminando para impresionar. Estás caminando para honrarte. Ya no huyes de ti. Ahora caminas contigo. Durante mucho tiempo, quizás sin notarlo del todo. Tu vida fue una carrera, no hacia algo, sino desde algo, hacia afuera. Sí, hacia los demás, hacia las expectativas, hacia lo que se suponía que debías ser, pero sobre todo, lejos de ti, porque estar contigo dolía. Porque el silencio mostraba cosas que no sabías cómo sostener, porque cuando el ruido se apagaba, aparecías tú, sin adornos, sin filtros, sin disfraces, y eso intimidaba. Intimidaba porque te enfrentaba con heridas abiertas, con preguntas sin responder, con decisiones postergadas, y era más fácil moverse que quedarse. Más fácil distraerse que mirar, más fácil huir que habitar. Pero ahora ya no corres, ahora caminas, y lo más importante, no caminas solo. Caminas contigo, no porque hayas resuelto todo, no porque te sientas invulnerable, sino porque has dejado de temerte. Has comprendido que no eres tu dolor, que no eres tus pensamientos, que no eres siquiera tus emociones pasajeras. Eres quien observa, quien decide, quien reconstruye. Eres la presencia que permanece cuando todo se derrumba. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente liberador. Cuando dejas de huir de ti, dejas también de necesitar máscaras. Ya no tienes que actuar para encajar. Ya no necesitas fingir fortaleza para protegerte. Te permites ser humano. Te permites sentir, equivocarte, dudar, pero también te das el permiso de elegir, de corregir, de aprender. Descubres que puedes ser tu propia compañía sin asfixiarte, tu propia guía sin extraviarte, tu propio refugio sin encerrarte. Y ese descubrimiento marca un antes y un después. Porque la relación más larga que tendrás en esta vida es contigo. Y nadie puede escapar de sí mismo eternamente sin pagar un precio. El cuerpo lo siente, la mente lo expresa, el alma lo grita. Por eso, este viaje interior que comenzaste sin ruido, sin espectáculo, sin testigos, es el más importante que jamás emprenderás. Porque no se trata solo de sentirte mejor, se trata de vivir con más verdad, se trata de recuperar tu eje, de reconectar con tu voz interna, de dejar de mendigar afuera lo que solo puedes construir dentro. En este punto, ya sabes que estar solo no es estar vacío, que el silencio no te amenaza, sino que te devuelve. Que no necesitas espectadores para ser coherente, y que no estás aquí para complacer al mundo, sino para honrar tu camino. Ya no te defines por la mirada ajena, ya no esperas validación para avanzar. Has asumido algo esencial, tu vida es tuya, tus decisiones te pertenecen,
Y tu responsabilidad más alta no es gustar, sino ser auténtico. Pero este caminar contigo no significa aislamiento. Significa elección consciente. Significa que ahora eliges desde la claridad, no desde la necesidad. Y desde esa claridad, puedes mirar a otros sin depender. Puedes vincularte sin arrastrarte. Puedes amar sin perderte. Porque ahora entiendes que quien está bien consigo no invade, no manipula, no exige, solo ofrece. Ofrece presencia real. Ofrece escucha serena. Ofrece compañía sin carga. Y eso es más raro y valioso de lo que parece. En este trayecto, también descubres que no estás solo en lo esencial, porque aunque tu camino es tuyo, y tu trabajo interior no puede hacerlo nadie por ti, existe una comunidad de almas que también han elegido mirar hacia adentro, una comunidad silenciosa, estoica, que no grita, pero practica, que no se victimiza, pero siente, que no se distrae, sino que observa, hombres y mujeres que, como tú, han entendido que entrenar la mente es cuidar del alma, que cultivar el carácter es más importante que construir la imagen, que lo valioso es lo que permanece cuando todo lo demás se cae. Esta comunidad no siempre se encuentra en lo visible, no lleva uniforme ni se reconoce por símbolos externos, pero se siente. Está en quien decide no reaccionar con rabia, en quien se contiene para no herir, en quien elige el silencio cuando podría gritar, en quien respeta su palabra, aunque nadie lo sepa, en quien, en medio del caos, respira profundo y sigue. Esos son los verdaderos compañeros de camino, no quienes aplauden, sino quienes practican, no quienes te exigen, sino quienes te inspiran. Caminar contigo es un acto de lealtad profunda, no hacia una idea de perfección, sino hacia tu proceso real, hacia esa parte de ti que ya no quiere correr, sino comprender, que ya no quiere llenar vacíos, sino habitarse, que ya no quiere impresionar, sino vivir en paz. Y eso requiere valentía, porque mirar hacia adentro implica desmontar ficciones, renunciar a excusas, sostenerte cuando nadie más lo hace, pero también implica descubrir recursos que nunca supiste que tenías, fortaleza que no se ve, pero se siente, serenidad que no depende de las circunstancias, claridad que surge, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente. Hoy puedes decirlo, ya no huyes de ti, no porque seas perfecto, sino porque decidiste quedarte. Y ese gesto íntimo, firme, silencioso, cambia todo. Cambia cómo te hablas, cambia cómo eliges, cambia lo que toleras y lo que ya no aceptas. Cambia cómo te relacionas y cómo te enfrentas al mundo, porque ahora hay alguien a tu lado que antes no estaba tú. Y si este viaje ha resonado contigo, si en cada parte de este recorrido has sentido que una parte dormida dentro de ti despertaba poco a poco, entonces hay una verdad que ya no puedes ignorar. No estás solo, estás contigo. Estás regresando a casa, a ese lugar donde ya no necesitas ser otro para ser suficiente, donde no esperas más que ser fiel a lo que sabes que eres, donde caminar no significa correr, sino avanzar con propósito. Por eso, te invito a hacer algo más que escuchar, a dejar una marca simbólica. Si en este punto sientes que ya no quieres volver a escapar de ti, si has decidido caminar contigo desde la honestidad y la responsabilidad, escribe donde puedas, en tus notas, en tu diario, en tu mente, o incluso en los comentarios de donde viste esto. Una sola frase: camino conmigo. No es una consigna, no es una promesa vacía, es un compromiso íntimo, silencioso,
sagrado, porque caminar contigo no es llegar a un destino, es elegirte cada día, es estar ahí para ti, incluso cuando otros no lo estén. Es recordarte que tu valor no depende de la aprobación, sino de tu coherencia. Es saber que mientras tú te sostengas, nada puede quebrarte por completo. Es vivir desde adentro, desde ese centro donde ya no hay ruido. Solo presencia, donde ya no hay huida. Solo camino. Y ahora lo sabes. Siempre estuviste contigo, solo que aún no te habías detenido a escucharte. Ahora que lo haces, no hay vuelta atrás. Caminas contigo, y eso lo cambia todo. Con todo lo recorrido hasta aquí. Solo queda una cosa por decirte: gracias. No una gratitud automática o vacía, sino una que nace desde la profundidad de lo que hemos compartido. Si has llegado hasta este punto, si has escuchado o leído cada palabra con atención, es porque algo dentro de ti, una parte que quizás había estado en silencio mucho tiempo, ha comenzado a despertar, y eso merece ser honrado. Gracias por darte este espacio, por permitirte mirar hacia adentro, por no apagar el mensaje, por sostener el silencio y explorar lo que otros prefieren evitar. Gracias por tu valentía, por tu presencia, por tu apertura. Este camino no es fácil, lo sé. Mirarte sin adornos, caminar contigo sin evasiones, requiere más coraje que cualquier aventura exterior, pero también es el único viaje que realmente transforma, el único que, paso a paso, te devuelve a casa a ti, no importa en qué punto estés. Tal vez todavía sientes miedo, tal vez no todo está claro. Está bien, nadie llega de golpe, nadie despierta del todo en un solo día. Pero si algo de todo esto tocó una fibra en ti, si algo resonó, si, aunque sea una frase, te acompañó en un momento difícil, entonces este encuentro ya tuvo sentido, porque la verdadera transformación comienza con un pequeño gesto de honestidad, un acto íntimo de decisión. Y si hoy ese gesto fue quedarte, entonces estás avanzando. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero poderoso. Si en este recorrido sentiste que algo cambió en ti, si decidiste dejar de huir y empezar a caminar contigo, deja una huella. Escríbelo, repítelo, compártelo si lo deseas. Solo 3 palabras: camino conmigo. Escríbelas en un comentario, en una libreta, en tu mente cada mañana. Haz de esa frase un recordatorio silencioso de que ya no esperas ser salvado, de que ya no temes estar solo, de que ahora eliges acompañarte. Y si este contenido te ha sido útil, si crees que puede tocar el alma de alguien más, compártelo, porque quizá allá afuera hay otra persona como tú, a punto de rendirse, que solo necesita saber que caminar consigo también es posible. Gracias, de corazón, y recuerda, no estás solo, estás contigo, y en eso ya hay fuerza, ya hay dirección, ya hay luz.